Bueno, en este video voy a mostrar cómo crear un torneo. Una vez que se registran, están en esta pantalla, que es la inicial. Hacen clic en cualquiera de estos dos botones. Ponen crear torneo y tenemos una serie de opciones. Bueno, el nombre del torneo. Todas las opciones se pueden cambiar una vez que se termine de crear el torneo. El nombre del torneo puedo poner, por ejemplo, mi Copa 2020. Voy a seleccionar el deporte o juego. Hay muchos deportes o juegos, los pueden buscar en este buscador, por ejemplo Fortnite o el deporte o juego que ustedes quieran. En caso de que no esté en esta lista, pueden escribir acá a través de necesitas ayuda y se lo agregan de un día para el otro más o menos. Agregan el deporte o juego que ustedes quieran. Bueno, como verán, por cada deporte o juego hay 3 tipos de torneo diferentes que se pueden crear. Esto va de acuerdo a la necesidad que tenga cada administrador o cada dueño de torneo que quiera organizar uno. En el caso de individual, bueno, son torneos individuales que se disputan entre jugadores. El sistema solamente va a permitir que se registren jugadores y no equipos. En el caso de equipos, lógicamente se van a poder registrar equipos y no jugadores. Y además, cada vez que se cargue un partido, se van a poder cargar estadísticas de cada jugador de cada equipo. Por ejemplo, los goles que hizo un jugador se van a poder cargar en cada partido. Y luego el sistema va a hacer la sumatoria, va a mostrar tablas de estadísticas con quiénes son los jugadores que más goles hicieron, los que más tarjetas rojas o amarillas tengan. Ese tipo de estadísticas. Y en el caso individual por equipo, son torneos que se disputan entre equipos. Por ejemplo, en el caso del tenis, la Copa Davis, que se puede disputar se disputan entre equipos, pero cada partido está compuesto a su vez por subpartidos que se disputan entre jugadores. Entonces por eso se llama individual por equipos, porque son torneos que, si bien los partidos son disputados entre jugadores, lo que cuenta en realidad es la disputa entre los equipos. El resultado de la sumatoria de los partidos individuales va a dar el resultado del partido disputado entre los equipos. Este tiene otro tipo de estadísticas que no la tienen ni por equipos ni individual por equipos. Por eso están las 3 opciones para todos los deportes o juegos. Bueno, ahora para continuar voy a seleccionar fútbol por equipos, por ejemplo. Acá seleccionan la cantidad máxima de jugadores o equipos. En este caso van a ser de equipos porque estoy seleccionando equipos. Si lo dejan vacío, no va a haber un límite máximo. Yo pongo 20, voy a poner 20 por poner algo. A tener en cuenta, esta es la cantidad máxima de equipos que se van a poder registrar, pero yo como administrador voy a poder agregar todos los equipos que quiera al torneo. Que un equipo se registre al torneo no significa que yo como administrador lo vaya a asociar a un partido. O sea, va a registrarse y va a figurar en la nómina de equipos del torneo, pero siempre que yo no le asigne ningún partido para jugar, no va a jugar ningún partido. Así que esto lo único que me da cuando un equipo se registra, cuando yo registro un equipo en el torneo, es que va a figurar en la nómina de equipos o jugadores del torneo, nada más. Y por último, la inscripción al torneo. Si yo lo que quiero es que cuando alguien se quiera inscribir en mi torneo, ya sea un jugador o un equipo, voy a querer que cuando se registren aparezca directamente la nómina sin que yo tenga que hacer nada. No va a requerir aprobación. Si yo quiero aprobarlo, porque por ejemplo puede ser el caso de un torneo pago cuya inscripción sale una cantidad de plata, entonces puede ser que yo no quiera que se inscriban y que aparezcan directamente en la nómina de equipos. Entonces les pongo que requiere aprobación y cuando se inscriben yo tengo que autorizar para que aparezca en el listado de equipos. Bueno, acá voy a poner que no, voy a continuar y me va a aparecer esta pantalla que la vamos a ver en el siguiente video.